¿Qué tal? En este segundo bloque de MBD Noticias vamos a hablar de fentanilo, porque ustedes saben que el 1 de noviembre es una denuncia del Hospital Maciel porque faltaban algunas dosis de fentanilo, algo que se usa a nivel médico. Bueno, faltaban y eso también provocó cierto movimiento, cierta alarma. Bueno, que hay fentanilo, circula en nuestro país y qué efectos tiene. Para hablar de esto estamos invitando y ya recibiendo con muchísimo gusto a José Pedro Prieto, quien es biólogo, además doctor en neurociencias y trabaja por la Universidad de la República y trabaja en el Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad. Un gusto tenerte esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Pilar, un gusto a mí. Bueno, te podría preguntar muchísimas cosas, pero vamos a arrancar hablando de qué es el fentanilo. Bien, el fentanilo es una molécula sintética que es de la familia de los opioides. Esto significa que es muy similar, por ejemplo, a la morfina, que es el opioide más clásico, quizás más conocido. La morfina, por ejemplo, es una molécula que se extrae, es el principio activo, o sea, el que tiene una actividad en el cerebro y en nuestro cuerpo, que se extrae de la planta amapola, de la dormilera, que el nombre científico es Papaver somniferum, pero que bueno, ha tenido un uso médico, digamos, de hace mucho. O sea, en realidad lo que se extrae de la planta es una sustancia, que es el opio, por eso ahí se denominan opioides, que tiene un uso médico ancestral. Pero bueno, la molécula que genera los efectos es la morfina. Entonces, lo que ocurre es que esta molécula tiene unas funciones, unos efectos muy grandes para disminuir el dolor, como anestesia, son anestésicos muy poderosos. Y bueno, y estas sustancias, todos los opioides, como esta sustancia estamos hablando, lo que hace es, son muy parecidas, la estructura química es muy similar, pero tiene algunas diferencias y esa diferencia ya puede cambiar cómo se absorbe, qué actividad tiene, el nivel, digamos, de la intensidad de sus efectos. Entonces, No, porque además lo que te quería preguntar, cuando uno habla del fentanilo, hace ya unos años, quizás unos meses, digo, todavía se ha visto esa gente en Estados Unidos que queda como dormida, parada en la calle. Entonces, digo, eso llamó la atención y digo, bueno, eso está acá. Y dice, ¿cuáles son los efectos que produce el fentanilo? Bien, el fentanilo, al ser muy parecido a la morfina, pero con algunas diferencias, lo que ocurre es que es mucho más potente que la morfina. A veces se habla de 50, 100 veces más potente, pero en realidad eso depende de la persona, las condiciones, pero sí tiene unos efectos mucho mayores, pero muy similares. Los efectos principales son una anestesia muy grande, una analgesia muy grande, disminución del dolor. Claro. Sí, por eso su uso clínico generalmente tiene un uso clínico muy importante. Y eso se da en condiciones donde hay un dolor muy intenso y que no remite con analgésicos de otro tipo. Por ejemplo, luego de cirugías muy importantes, personas con dolor crónico, personas capaz con dolores asociados a los huesos o algunos cánceres, ¿sí? Y se puede administrar de distintas formas. Se puede inyectar, puede ser una pastilla, puede ser un spray, puede ser como unos parches de nicotina a nivel local para dolores más locales. Pero también genera otros efectos, también genera una sedación, una relajación y también tiene unos efectos de generar un estado de bienestar muy profundo, un estado de placer, de felicidad. Entonces, el uso clínico está muy regulado, principalmente porque, así como tiene efectos analgésicos muy importantes, también tiene un potencial adictivo. Estas sustancias generan y afectan lo que es el sistema de recompensa del cerebro, generan ese efecto de bienestar muy profundo y en algunas personas con el uso repetido puede generar una adicción. Claro, que se necesiten además dosis más grandes para... Sí, estas sustancias se caracterizan por tener algo que se denomina tolerancia, que quiere decir que progresivamente vamos a necesitar más dosis para el mismo efecto. Claro. No quiere decir que las personas que consumen o utilizan porque lo necesitan en un digamos, ambiente clínico vayan ya enseguida a generar un proceso adictivo. Cuando se usan es porque es muy necesario, acá el uso está muy regulado, pero sí en algunas personas con vulnerabilidades que hacen más susceptibles a iniciar procesos adictivos, bueno, quizás si tiene, por ejemplo, un dolor crónico y tiene que tomar de manera repetida,
está más en riesgo de generar un proceso adictivo. José Pedro, tú has estudiado también mucho lo que tiene que ver con la pasta base y los efectos, que además, de los 2000 a esta parte, que también explotó y todavía seguimos viendo graves efectos de esto. Sí. Si me lo comparás en cuanto al nivel de adicción, al nivel de la rapidez con que uno puede llegar a caer en esto, ¿cómo sería? Bien, me gustaría aclarar una cosita más y te contesto eso de que otro efecto que tiene, porque de dónde viene también el peligro, no solo por la parte adictiva, sino que por este efecto placentero que tiene, también hay un uso, digamos, recreativo. Y el peligro de eso es que estas sustancias a altas dosis tienen efectos de sedación muy profundos que luego pueden incluso generar una disminución respiratoria, o sea, con dosis muy altas, que esto en el perfil clínico controlado no ocurre, pero quizás puede ocurrir en lo que es el uso recreativo. Con una dosis muy alta, el nivel de disminución de lo que son las células, las neuronas del cerebro, puede ser tan alto que incluso puede bajar la actividad de las neuronas, que lo que hacen es controlar la actividad del diafragma, que controla nuestra respiración, y de esa manera, a dosis muy altas, se empieza a ver una depresión respiratoria. Entonces la persona empieza a respirar ya muy poquito, cada vez menos, y bueno, y puede llegar incluso a generar una muerte por hipoxia, porque la persona deja de respirar. Claro. ¿Ese es el efecto en el cerebro o hay más? Bueno, en realidad en el cerebro estas sustancias justamente se denominan opioides. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en todo el cerebro, en la médula espinal, en el sistema periférico, que son los nervios que van a todo el resto de los órganos, y también en el sistema digestivo, receptores, que son proteínas, que van a interactuar con estas sustancias y generar un cambio en las células. Nosotros tenemos receptores para sustancias opioides, porque nosotros tenemos moléculas de ese tipo que producimos nosotros. Las famosas endorfinas que se nos genera cuando hacemos ejercicio, reímos, hacemos algo que nos gusta, son moléculas opioides. Las de la felicidad que le dicen. Le dicen la felicidad porque justamente generan este estado de bienestar, pero también incluso en estados de mucho estrés. Por ejemplo, tenemos un choque, tenemos una lesión muy fuerte, hay una descarga de adrenalina que hace que se liberen muchas de estas endorfinas, y por eso por un tiempo no vamos a sentir dolor. Viste que a veces es común que en estados de mucho estrés capaz la persona no se da cuenta que tiene una herida grave, justamente porque está actuando ese sistema, que está en todo el cerebro, como te decía, está en muchas partes del cuerpo. Entonces, claro, el fentanilo, la morfina, actúan en esos receptores. Por eso cuando hay por ejemplo, una sobredosis y hay un riesgo respiratorio, lo que se utiliza para salir de ese estado es la naloxona, que es una sustancia que lo que hace es bloquear estos receptores, los bloquea, entonces ya evita que el fentanilo o la morfina se sigan uniendo. Claro. Y eso evita, entonces, es como una atención puntual para salir de esa sobredosis. Recién te estaba preguntando respecto a cuáles son las diferencias o similitudes. No, con respecto a el fentanilo y la pasta base, pero sobre todo también pensando en la introducción que puede tener este tipo de consumo o adicción en nuestro país. Bien, son drogas muy distintas en el sentido que son de familias distintas. El fentanilo es un opioide, en general es un depresor del sistema nervioso. La pasta base de cocaína es una droga psicoestimulante, o sea que en general justamente tiene como el efecto opuesto. Ambas drogas tienen un potencial adictivo muy alto, a veces depende también mucho de la vía de administración. En general, cuanto más rápido llega una droga al cerebro, mayor es su potencial adictivo. La pasta base se consume por la vía de inhalación pulmonar, es una de las vías más rápidas que hay. Enseguida llega al cerebro, o sea, va a los pulmones, corazón, cerebro, en 3-5 segundos ya está en el cerebro. Y eso hace que tenga un efecto muy, muy intenso, pero también muy corto. El fentanilo se puede consumir por distintas vías, también se puede fumar. Eso ahora hace poco en Estados Unidos se está generando un problema mayor. Estados Unidos sí tiene un problema muy grande con el consumo de opioides. En Uruguay, por lo que tengo entendido, no es un consumo significativo todavía el de fentanilo, pero siempre hay que estar atentos. Pero ahora en Estados Unidos se está fumando más y eso ha generado mayor cantidad de sobredosis, mayores efectos. Pero bueno, los dos, una cosa que tienen en común es que los dos impactan en lo que son sistemas de recompensa, los dos generan esa sensación también de bienestar y los dos tienen ese potencial adictivo. Pero son drogas distintas, cada droga tiene sus características y bueno, no es lo mismo usar, los riesgos asociados son distintos con distintas drogas. Por ejemplo, en el caso del fentanilo, ese consumo que se da, muchas veces el consumo recreativo está dado o fentanilo solo, puede ser en pastillas o puede ser también en polvo.
o por distintas vías. Spray también puede estar en papel secante y abajo de la lengua, se puede dar por muchas vías. O también puede ser, se usa como adulterante en algunas sustancias de síntesis, por ejemplo en el éxtasis. Claro. Adulterante como una sustancia que se agrega, ¿sí?, a una droga para imitar o potenciar sus efectos, para que sea más barato. Es una bomba. Sí, a veces se usa para, bueno, porque imita el efecto y sale más barato, o para aumentar el volumen, son cosas extras. José Pedro, ¿y hay riesgo de que pase como en Estados Unidos, esa zonas de Estados Unidos o de ciudades que son como de zombies, que pueda pasar este tipo de cosas acá? Bueno, ahí habría que estudiar la parte epidemiológica. Yo, como te decía, por lo que tengo entendido ahora, no es un consumo que esté presente en Uruguay de manera significativa. Sobre todo, acá lo que sí hay es muy buenos y muy fuertes los controles para que el acceso al fentanilo sea a través del uso médico. Y de esa parte del acceso por lo menos es siempre difícil. Ahora, es un polvo, es muy difícil de controlar, es muy potente, se necesita muy poco para generar efectos. Entonces siempre hay que estar atentos, que ahí está el sistema de alerta temprana que funciona muy bien, que cuando se detectan casos o intoxicaciones particulares con algo nuevo, desconocido, en general se alerta a todos los sistemas de salud y a actores involucrados en lo que es la problemática de consumo de drogas. Claro, y lo que recién estabas diciendo es, cuando hablamos de efectos por sobredosis, la adicción y que, sí, que no respires más. Sí, ahí va. O sea, la adicción sería más una problemática en algunas personas. De nuevo, no quiere decir que todas las personas que consumen generan adicción, pero sí, algunas personas son vulnerables a iniciar eso. Y esos son ya procesos más a largo plazo. Después, en sobredosis, el riesgo principal es ese, la depresión respiratoria, que el problema que se da cuando se da un uso recreativo es que el principal riesgo es que estas sustancias de síntesis no sabemos cómo están hechas, entonces no sabemos la dosis en que están presentes, y eso puede variar mucho. Incluso dentro de una misma tanda. Por ejemplo, una persona con pastillas de fentanilo puede ser que consuma la mitad de una pastilla y tenga un efecto y no le pase nada, y luego agarra una misma pastilla de esa misma tanda, claro, y ahí ya quizás está muy cerca de una sobredosis. José Pedro, muchísimas gracias por ahora. Nos quedamos como más atentos también a lo que puede pasar y todavía como siguen además todas estas investigaciones y las reacciones acá en nuestro país. Gracias por el momento. Muchas gracias por la invitación. Cuando quieran. Y nosotros ahora